Amigo de YouTube, tengan ustedes muy buenas tardes. Voy a leer sobre la norma internacional de contabilidad número 10, hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Objetivo. El objetivo de esta norma es prescribir cuándo una entidad debería ajustar sus estados financieros por hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, y la información a revelar que una entidad debería efectuar respecto a la fecha en que los estados financieros fueron autorizados para su publicación. La norma requiere también que una entidad no debería elaborar sus estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha, si los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa indican que dicha hipótesis no resulta apropiada. Alcance. Esta norma será aplicable en la contabilización y en la información a revelar correspondiente a los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Definiciones. Los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa son todos aquellos eventos, que sean favorables o desfavorables, que se han producido entre el final del periodo sobre el que se informa y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación. Pueden identificarse dos tipos de eventos. A. Aquellos que proporcionan evidencia de las condiciones que existían al final del periodo sobre el que informa. B. Aquellos que indican condiciones que surgieron después del periodo sobre el que informa. El proceso seguido para la formulación o autorización con vistas a su divulgación de los estados financieros variará dependiendo de la estructura organizativa de la entidad. En algunos casos, la entidad está obligada a presentar sus estados financieros a sus propietarios para que estos lo aprueben antes de que se emitan. En estos casos, los estados financieros se consideran autorizados para su publicación en la fecha de su emisión y no en la fecha en que los propietarios los aprueben. Ejemplo, una gerencia de una entidad completa el 28 de febrero de 2002 el borrador de estados financieros para el periodo que termina el 31 de diciembre de 2001. El Consejo de Administración u órgano de gobierno equivalente revisa estos estados financieros al 18 de marzo de 2002, autorizando su publicación. La entidad procede a anunciar el resultado del periodo junto con otra información financiera seleccionada, el 19 de marzo del 2002. Los estados financieros quedan a disposición de los propietarios y otros interesados el día 1 de abril del 2002. La Junta Anual de Propietarios aprueba los anteriores estados financieros el 15 de mayo de 2002 y se procede a registrarlos en el órgano competente el 17 de mayo de 2002. Los estados financieros se autorizaron para su publicación el 18 de marzo de 2002, fecha en que el Consejo de Administración autorizó su divulgación. En algunos casos, la gerencia de la entidad está obligada a presentar sus estados financieros a un consejo de supervisión dentro de la misma, compuesto únicamente por miembros no ejecutivos, para que proceda a su aprobación. En esos casos, los estados financieros quedan autorizados para su publicación cuando la gerencia los autoriza para su presentación al Consejo de Supervisión. Reconocimiento y medición. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que implican ajuste. Una entidad ajustará los importes reconocidos en sus estados financieros para reflejar la incidencia de los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, que impliquen ajustes. Los siguientes son ejemplos de hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que implican ajuste, que requieren que una entidad ajuste los importes reconocidos en sus estados financieros o bien que reconozca partidas no reconocidas con anterioridad. A.
la resolución de un litigio judicial posterior al periodo sobre el que se informa, que confirma que la entidad tenía una obligación presente al final del periodo sobre el que se informa. La entidad ajustará el importe de cualquier provisión reconocida previamente respecto a ese litigio judicial, de acuerdo con la NIC 37, provisiones pasivos contingentes y activos contingentes. O bien reconocerá una nueva provisión. La entidad no se limitará a revelar una obligación contingente, puesto que la resolución de litigios proporciona evidencia adicional que ha de tenerse en cuenta. B. La recepción de información después del periodo sobre el que se informa, que indique el deterioro del valor de un activo al final del periodo sobre el que se informa, o de que el importe de un deterioro del valor anteriormente reconocido para ese activo necesita ajustarse. C. La determinación después del periodo sobre el que se informa del costo de activos adquiridos o del importe de ingresos por activos vendidos antes del final del periodo sobre el que se informa. D. La determinación después del periodo sobre el que se informa del importe de la participación en las ganancias netas o de los pagos por incentivos, si al final del periodo sobre el que se informa la entidad tiene la obligación, ya sea de carácter legal o implícita, de efectuar esos pagos como resultado de hechos anteriores. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajuste. La entidad no ajustará los importes reconocidos en sus estados financieros para reflejar hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no impliquen ajustes. Un ejemplo de hecho ocurrido después del periodo sobre el que se informa que no implica ajuste es la reducción en el valor de mercado de las inversiones, ocurrida entre el final del periodo sobre el que se informa y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación. La caída del valor de mercado no está normalmente relacionada con las condiciones de las inversiones al final del periodo sobre el que se informa, sino que refleja circunstancias acaecidas en el periodo siguiente. Por tanto, la entidad no ajustará los importes previamente reconocidos en sus estados financieros para estas inversiones. Dividendos. Si, después del periodo sobre el que se informa, una entidad acuerda distribuir dividendos a sus poseedores de instrumentos de patrimonio, no reconocerá estos dividendos como un pasivo al final del periodo sobre el que se informa. Si se acordase la distribución de dividendos después del periodo sobre el que se informa, pero antes de que los estados financieros sean autorizados para su emisión, los dividendos no se reconocerán como un pasivo al final del periodo sobre el que se informa, porque no existe obligación en ese momento. Hipótesis de negocio en marcha. Una entidad no elaborará sus estados financieros sobre la hipótesis de negocio en marcha si la gerencia determina después del periodo sobre el que se informa, tiene la intención de liquidar la entidad o cesar sus actividades, o bien que no existe otra alternativa más realista que hacerlo. El deterioro de los resultados de operación y de la situación financiera de la entidad después del periodo sobre el que se informa puede indicar la necesidad de considerar si la hipótesis de negocio en marcha resulta todavía apropiada. Si no lo fuera, el efecto de este hecho es tan decisivo que la norma exige un cambio fundamental en la base de contabilización, y no simplemente un ajuste en los importes que se hayan reconocido utilizando la base de contabilización original. Información a revelar. Fecha de autorización para la publicación de los estados financieros. La entidad revelará la fecha en que los estados financieros han sido autorizados para su publicación, así como quién ha dado esta autorización. En el caso de que los propietarios de la entidad u otros tengan poder para modificar los estados financieros tras la publicación,
la entidad revelará también este hecho. Es importante para los usuarios saber en qué momento los estados financieros han sido autorizados para su publicación, puesto que no reflejarán eventos que hayan ocurrido después de esta fecha. Actualización de la información a revelar sobre condiciones existentes al final del periodo sobre el que se informa. Si, después del periodo sobre el que se informa, una entidad recibiese información acerca de condiciones que existían al final del periodo sobre el que se informa, actualizará la información a revelar relacionada con esas en función de la información recibida. En algunos casos, una entidad necesita actualizar la información a revelar en sus estados financieros para reflejar la información recibida después del periodo sobre el que se informa, incluso cuando dicha información no afecte a los importes que la entidad haya reconocido en los estados financieros. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajuste. Si los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajuste son materiales, no revelar esta información puede influir en las decisiones económicas que los usuarios puedan tomar sobre la base de los estados financieros. Por consiguiente, una entidad revelará la siguiente información sobre cada categoría significativa de hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajuste. A. La naturaleza del evento. B. Una estimación de sus efectos financieros. O un pronunciamiento sobre la imposibilidad de realizar tal estimación. Los siguientes son ejemplos de hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajuste. A. Una combinación de negocios importantes que haya tenido lugar después del periodo sobre el que se informa. B. El anuncio de un plan para descontinuar definitivamente una operación. C. Las compras de activos significativas. La clasificación de activos no mantenidos para la venta. D. La destrucción por incendio de una planta importante de producción después del periodo sobre el que se informa. E. El anuncio o el comienzo de la ejecución de una reestructuración importante. F. Transacciones importantes realizadas o potenciales con acciones ordinarias después del periodo sobre el que se informa. G. Las variaciones anormalmente grandes después del periodo sobre el que se informa en los precios de los activos o en las tasas de cambio de alguna moneda extranjera. H. Las variaciones en las tasas impositivas o en las leyes fiscales, aprobadas o anunciadas después del periodo sobre el que se informa, que tengan o vayan a tener un efecto significativo en los activos y pasivos por impuestos corrientes o diferidos. Y la aceptación de compromisos o pasivos contingentes de cierta importancia, por ejemplo, al otorgar garantías por importes significativos. Y J. El inicio de litigios importantes surgidos exclusivamente como consecuencia de eventos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Bueno, eso es lo que quería exponer sobre la NIC número 10, hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Hasta la vista, amigos. Suscríbanse a mi canal.